porque no hay una definición de tal manera en la Escritura. Sí hay términos que son definidos en la palabra de Dios, como por ejemplo la fe. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Ahí da una definición conceptual. Es pues la fe, La certeza de lo que se espera y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una definición que el autor nos da acerca de lo que es la fe. Pero hay muchos temas, de hecho la mayoría de los conceptos bíblicos que nosotros manejamos no encontramos definiciones conceptuales, sino más bien descripciones. Por lo tanto, para nosotros poder entender bien lo que es el evangelismo bíblico, nosotros tenemos que pasar a ver las descripciones que en múltiples textos nos dan acerca de lo que es el evangelismo. El evangelismo es algo tan esencial en la Escritura que es el primer mandato que el Señor Jesús le da a sus discípulos. Marcos capítulo 1 versículo 17 dice: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Eso es el primer mandato específico de Jesús a sus discípulos. Lo primero que les ordena es esto. Cuando nosotros vamos a las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, es un mandato. Y ese mandato tiene también que ver con el evangelismo. Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo tiene una portada y una contraportada. ¿Y cuál es? El evangelismo. Ahora, esa alta prioridad que tiene el evangelismo ha llevado a algunos creyentes y pastores a creer que la prioridad de la iglesia y del creyente es la evangelización. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado decir: porque la prioridad de la iglesia es la proclamación del evangelio. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo, que estoy en el evangelio desde que estaba en el vientre de mi madre, no convertido, pero sí en el evangelio, porque mi mamá era cristiana. ¿Me explico? Entonces, yo estoy oyendo de que yo era un niño cuando los cultos eran a blanco y negro. Pero yo me quedé negro. Entonces, ¿qué sucede? Estoy oyendo que la proclamación del evangelio es la prioridad de la iglesia. Pero eso no es verdad. Pero nadie se vaya, porque me pueden tildar de hereje. Eso no es verdad. Es de alta prioridad. Pero la prioridad y la razón de ser de la iglesia, por consiguiente del creyente, no es el evangelismo. Es la adoración a Dios. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con más de 50 referencias directas que nos dicen que todo lo que Dios hace es para su gloria, por amor a Él mismo. Te saqué de tierra de Egipto para mi gloria, te sustenté en el desierto para mi gloria, te libré de tus enemigos para mi gloria, por amor a mí mismo hago todas esas cosas. Más de 50 referencias directas nos confirman que todo lo que Dios hace es para su gloria. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, la Escritura nos dice en Efesios capítulo 1, en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14, que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y nos refuerza también el apóstol Pablo diciéndonos, por lo menos en 2 ocasiones en sus epístolas: todo lo que hagáis, sea de comida, de bebida o de cualquier otra cosa, háganlo para mi gloria. ¿Y qué significa que es para la gloria de Dios? Significa que todo lo que nosotros hacemos, ya sean en nuestros pensamientos, motivaciones y acciones, es para que todos los demás
sean adoradores y admiradores del Señor por medio de lo que nosotros hacemos. En otras palabras, yo evangelizo para que haya más adoradores del Señor, para que haya más personas dándole gloria a Cristo. Porque llegará el día en que el telón de la historia caerá. Ya no habrá más evangelización, pero la adoración a Dios continuará por toda la eternidad. Entonces, el evangelismo es de alta prioridad, pero la prioridad y la razón de ser nuestra es la adoración y la gloria de nuestro Señor. Es vivir para su gloria, es endosarle cualquier reconocimiento, es la excelencia con lo que nosotros hacemos cada cosa que nosotros vayamos a hacer. Ahora, dando entonces esto por sentado, podemos hablar del evangelismo en su justo lugar. Es de alta prioridad. Pero esa alta prioridad ha sido descuidada. Cuando nosotros vamos y vemos un edificio como este y nos damos cuenta de una congregación tan grande, y cuando nosotros vemos canales de televisión y vemos esos cultos de 1,000, 2,000 y 3,000 personas aquí en Estados Unidos y en el mundo occidental, nos da la impresión que el evangelio está creciendo de una manera extraordinaria. Y nos da la impresión de que, wow, cuántas iglesias grandísimas hay. Pero antes de contestar y reflexionar a estas preguntas y en estas realidades, quiero darle algunas estadísticas. En un trabajo muy serio que hizo James Kennedy, el fallecido James Kennedy, dice que el 95% de las personas que dicen ser miembros de una iglesia nunca le han predicado el evangelio a otra persona. Estamos hablando de una estadística espantosa, escalofriante. Es una película de terror. Que el 95% de las personas que dicen ser miembros de una iglesia nunca le han hablado a otro de Cristo. ¿Cómo puede ser posible esto si tenemos iglesias de 3,000, de 5,000, de 10,000, de 20,000, que rompen y derriban un edificio y hacen otro más grande? ¿Cómo puede ser posible eso? Tim Keller hizo un trabajo interesante donde él reclasifica el concepto de iglesias grandes. Él no está hablando de el tamaño de las iglesias, está hablando más bien en su libro La Iglesia Centrada de las distintas clases de iglesias, pero el concepto de mega church, de mega iglesia, ya no se está poniendo como parámetro iglesias de más de 1,000 personas o de 1,000 personas en adelante, sino que se ha bajado de 800 personas en adelante. Quiere decir que una iglesia que tenga una asistencia fija de aproximadamente de 800 personas en adelante es considerada una iglesia muy grande hoy en día. Pero ¿cómo puede ser posible que dé la impresión de que las iglesias están creciendo, porque vemos muchas mega iglesias, cuando el 95% de las personas no están proclamando el evangelio de Jesucristo? Para contestarle esa pregunta, yo le voy a dar otra estadística, y es en un trabajo interesante que de un libro que salió hace ya como 10 años atrás, se llama American Church in Crisis, de David T. Colson, me parece que es el autor. Él dice que las iglesias de más de 800 a 1,000 personas en los Estados Unidos solamente son el 1% de las iglesias. Y Tim Keller dice que las iglesias en promedio son
de 60 personas con una tendencia a descrecer. Lo que quiere decir que el único bastión, por decirlo así, o la única reserva que nosotros tenemos en este lado del mundo, en el continente americano, y cuando digo continente americano no me refiero a América, me refiero al continente americano como debe de ser. Nos robaron el nombre. Nos lo robaron, porque América no es de los Estados Unidos, esto es Estados Unidos de América, pero todos somos americanos. Amén, ¿verdad que sí? Y no te sentiste ofendido. En este lado del mundo parece ser que el evangelio está creciendo, pero no está creciendo. Solamente un 1%, con la tendencia a bajar. Comenzando con los Estados Unidos, donde cada vez menos personas van a la iglesia. Alan Hirsch, un autor que probablemente yo no estoy de acuerdo con todo lo que él dice, pero él dice algunas cosas que son verdades irrefutables. Él señala que en el mundo occidental, es decir, todo el mundo que no es ni Asia ni África, es decir, Europa y el continente americano, señala que solamente un 35% del mundo occidental está posiblemente interesado en asuntos espirituales. Yo no estoy hablando que están interesados en el evangelio, sino en asuntos espirituales. Ahí están los yogas, ¿me explico? Ahí están los Hare Krishnas, ahí están los testigos de Jehová, ahí están los mormones, que ya no usan bicicleta, ahí están todo el que oferta algo metafísico o espiritual, están englobados en ese 35%. Quiere decir que todo aquel que tiene una oferta metafísica o espiritual está luchando por ese 35% del mercado. Pero ese 35% va en picada. Algunos ya hablan de que la estocada final que necesita este país, Estados Unidos, para llegar a ser una cultura ya eminentemente post-cristiana, es asunto de 4 años a partir de las elecciones que vienen. Porque lo que está sucediendo aquí e imponiéndose en otros lugares, porque culturas dominantes terminan imponiéndose, es de loco. El mundo está al revés. Me acaban de enviar una imagen muy graciosa donde aparece el ícono del masculino, ¿no?, en un baño, donde dice: si tú eres así y entras a un baño así, y aparece el ícono femenino, y en ese baño está mi esposa, mi mamá o mi hija, entonces el baño que tendrás que usar es el de así. Y aparece uno con discapacidad. El mundo está al revés. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado para que nosotros tengamos esa apatía al evangelismo? Bueno, ya dijimos que solamente un 1% de las iglesias de más de 800 personas es lo que existe. Entonces, ¿qué está pasando? Porque entonces estas iglesias se están creciendo. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que las personas se están mudando de una iglesia a otra. Normalmente se mudan a la iglesia que está sonando, a la iglesia de moda. Y allí hay una masa que se mueve
de un lugar a otro porque le gusta la adoración, porque el pastor es una celebridad, es porque tiene programas de televisión, es muy conocido, escribe libros, entonces la gente ya no le está importando si esta iglesia es buena o mala, simplemente se está mudando de una iglesia a otra. Por eso es que estas iglesias son grandes. No estoy diciendo que todas las iglesias grandes sucede eso, pero es inevitable. Entonces nosotros tenemos un serio problema. ¿Dónde nace el problema? Obviamente en un mal manejo de las escrituras, en una desobediencia a Dios, pero hay explicaciones históricas que yo pienso que han venido a traer como consecuencia eso. En el siglo XVIII surge la teología, siglo XIX básicamente se afianza la teología liberal. ¿Qué es la teología liberal? Antes los pentecostales le decían a los bautistas, por ejemplo, ustedes son liberales porque permiten que las mujeres usen pantalones, que usen pantallas o aretes, pero eso no es ser liberal teológicamente. La teología liberal lo que hizo es, por la influencia del movimiento filosófico de la Ilustración, que comenzó a impugnar todo lo que había sido establecido como verdad absoluta, pero no solamente en cuanto a la teología, la economía, la sociología, la ciencia, surge el método científico, el mundo prosperó, vino la revolución industrial. Entonces, todo eso también se aplicó a la Biblia, e individuos llegaron a decir que la Biblia no era la palabra de Dios, que la Biblia contenía muchos errores, que pasaron la Biblia por la razón y el método científico, y la palabra de Dios entonces se encontró muy limitada. A partir de ahí ya no ven la Biblia como la norma de fe y conducta, ya no ven la Biblia como la sola escritura que decían los reformadores, sino que lo ven como un libro que contiene la palabra de Dios, y al contener la palabra de Dios contiene muchas palabras de hombres y tiene muchos errores. Y comenzó entonces a racionalizarse la escritura, y a partir de ahí pues la Biblia ya no es la autoridad para muchas personas. Por lo tanto muchas cosas que nosotros vemos en la escritura ya no es un mandato, sino que es algo opcional. El antinomianismo, que fue un movimiento que surgió a principios de la era cristiana, digamos en el siglo III, pero que no tuvo mucho auge. Después se renovó en los días de la Reforma por un asistente de Lutero llamado Johannes Agrícola. Él decía que yo puedo tener a Cristo como Salvador y no como Señor de mi vida. Por lo tanto, el tener que someterme a muchas cosas de la Biblia es opcional, es si yo quiero. Y el evangelismo cayó en esa redada. Los creyentes se les ha olvidado que la evangelización no es una opción, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: ay de mí si yo no predicare el evangelio. Ay de mí, dice Pablo. Él se lamenta, él levanta ese ay, esa manera de él expresar el temor y el riesgo que corre su vida si él no predica el evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros vamos a las escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta que el evangelismo es un mandato de Cristo, y no hacerlo es una franca desobediencia y desafío a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el panorama. Eso es lo que nosotros vemos hoy en día que está aconteciendo con la iglesia. Las personas no están compartiendo el evangelio, y el evangelio no está siendo proclamado. Ahora bien, hay iglesias que dicen que están proclamando el evangelio, pero cuando nosotros vemos el contenido de lo que ellos llaman el evangelio, nos damos cuenta que no hay una tal proclamación del evangelio. Muchos predicadores que son conocidos hablan del evangelio, pero cuando tú analizas el contenido de lo que ellos llaman el evangelio, no es el evangelio. Y yo quisiera ahora, en esta segunda parte de lo que quiero exponer, llevarlo a un pasaje de las Escrituras para que nosotros podamos ver lo que es el evangelio en su descripción. Lo primero que le di fue un panorama general
de cómo están las cosas y cómo hemos llegado hasta donde estamos. Ahora quiero llevarlo a las Escrituras para que nosotros podamos tener una conciencia más clara de lo que nos dice la palabra de Dios. Y por eso les invito que por favor, si son tan amables, si quisieran, y aunque no quisieran, por favor, vayamos al libro de los Hechos y nosotros veamos un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, y es en el capítulo 8, versículo 26 en adelante, cuando Felipe le predica el evangelio a un hombre conocido como el etíope o el eunuco. Si yo hubiese sido este hombre y hubiese sabido que esto se iba a escribir, yo le digo mi nombre a Pablo, que pasara la historia como el eunuco. Dígame, no está fuerte eso. Búscame otro nombre, por favor. ¿Quién es el eunuco? Eso después lo editan, ¿verdad? Hechos 8, versículo 26 en adelante, dice de la siguiente manera. Yo uso la Biblia, versión Biblia de las Américas, por si ven alguna discrepancia, pero se la recomiendo altamente porque es considerada la mejor versión en español. Y no me pagan nada por eso. Debería pagarlo, porque donde quiera que voy digo lo mismo, pero no. Y dice así la Escritura. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, eso no lo define así first, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, el pobre, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Yo quiero explicar rápidamente lo que es el Evangelio. Lo primero es que el Evangelio es una creación de Dios. Eso no lo inventamos nosotros. Nosotros hemos inventado métodos evangelísticos, pero el Evangelio como recurso para alcanzar a los perdidos nace en el corazón de Dios y es iniciativa de Dios. Los hombres han inventado diferentes métodos, las 4 leyes espirituales, evangelismo explosivo, evangelismo a fondo. Hace algunos años han inventado testifique de Cristo con verdad,
testifique de Cristo sin temor. Son métodos evangelísticos. 3x3, 5 pasos para la vida espiritual. Todos esos son métodos. Pero el principio de crear una forma para alcanzar al perdido nace en el corazón de Dios. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, en la profecía, cuando Dios habla del Mesías prometido, donde le dice a Eva: esta te herirá en la cabeza, pero la simiente la va a herir, entonces herirá en el calcañar, pero tu simiente la herirá en la cabeza. A la serpiente, una herida mortal que la va a derrotar. Está hablando del Evangelio, del plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 12, cuando el Señor llama a Abraham, le dice: y voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y con qué que iban a ser benditas? Cuando las naciones de la tierra conocieran al único y verdadero Dios. Pero los hebreos secuestraron a Dios y se quedaron con Dios y se olvidaron de él. Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y testifica de mí. El texto no lo dice, pero es de Dios, en aquella gran nación. Obviamente Jonás no lo hizo, pero cuando Dios quiere que tú hagas su voluntad, Dios te va a llevar, o por barco o por ballena, pero allí va. Nosotros decidimos el medio de transporte, pero Él nos va a llevar. Entonces, Jonás fue. Pero yo no me imagino cómo fue ese sermón, porque el predicador tiene pasión. Y aunque los resultados no dependen del predicador, él quiere que haya buenos resultados. Jonás predicó y él no quería que esta gente se arrepintiera. ¿Ustedes se imaginan eso? Cuando Jonás predica y el pueblo de Nínive viene al arrepentimiento, Jonás se siente molesto. Y él predica y hace, y se sienta y hace una sombrita con unas ramitas. Déjame sentarme aquí, esta gente no se van a arrepentir. Y aquí se ve muy bien la destrucción. Estoy aquí en los bleachers. Y cuando se arrepienten, él se molesta con Dios. Y le dice: yo sabía que esto era un Dios misericordioso. Oigan, qué cosa grande. En Jonás, y aquí, ¿cuántos son predicadores de los que están aquí? Predicadores. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tienen su sermón listo para mañana? Te voy a dar un bosquejo. Los 3 niveles de la voluntad de Dios en la vida de Jonás. Primer nivel de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que conocerla. ¿Verdad que sí? Usted no puede hacer algo que usted no conoce. Segundo nivel de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que hacerla. Jonás lo hizo, mojado, pero la hizo. Y el tercer nivel de la voluntad de Dios es amarla. Jonás nunca la amó. La hizo a regañadientes. Ahí está el sermón de mañana. Porque yo sé que cuando uno va a una conferencia a veces no tiene mucho tiempo y ve un sermoncito ahí para mañana. El caso es que el Evangelio es una iniciativa de Dios. Miren lo que dice aquí en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Es Dios que le dice a Felipe, no fue Felipe. De hecho, Felipe estaba teniendo un ministerio muy exitoso en Samaria, predicándole a las multitudes, conocido. Dice que toda la ciudad de Samaria se volcó hacia el evangelio que predicaba Felipe. Y todo el mundo estaba allí exhausto. Había gozo en la ciudad, un ministerio verdaderamente fructífero. Y hay que tener cuidado, porque muchas veces decimos: es que Dios me está bendiciendo aquí, Dios me está llevando a hacer su voluntad aquí, yo estoy viendo los frutos. ¿Cómo Dios me va a sacar de aquí? Dios es el que sabe. El que te esté yendo bien en un lugar no quiere decir que Dios no te quiera mover a otro lugar. Y Dios
como es dueño de su evangelio, Dios le dice a Felipe, deja ahora las multitudes y vete al desierto a predicarle a una sola persona. Porque Él es el dueño de su evangelio. Él es el que te guía, Él es el que me guía, Él es el que decide a quién tú le vas a predicar. Por eso a veces yo dudo de los evangelistas y de ciertos pastores que dicen, yo lo que tengo que ser estratégico, yo lo que voy a tal lugar, pero ¿cuántas personas van a ver? Pastores que si no hay miles de personas no van. Sin saber quién va a estar allí en aquel lugar con pocas personas. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, el oficialismo religioso judío ya lo estaban buscando para matar. Los hermanos de Damasco tomaron a Pablo, lo llevaron hasta el muro de la ciudad, pusieron a colgar una canasta, metieron a Pablo en la canasta para que se escapara por allí. Para ellos era un nuevo convertido, para Dios era el gran apóstol de los gentiles. Ellos no sabían realmente a quién estaban bajando por esa casa. Y hay veces que nosotros decimos, no, que allí no, porque como que no es estratégico. La estrategia no la determinamos nosotros. Dios es el dueño de su evangelio y Él es el que sabe a dónde es que está la necesidad. En un momento determinado la necesidad estaba allí en Samaria, en la multitud, pero de allí de la multitud lo llevó a predicarle a una sola persona. ¿Por qué? Porque el evangelio es una iniciativa de Dios. En segundo lugar, el evangelio es algo urgente. El evangelio no es para cuando yo pueda. El apóstol dice, predica a tiempo y afuera de tiempo. O sea, predica cuando puedas y cuando no puedas, también predica. Predica con tu testimonio y predica con tu voz. Pero hay que predicar, es urgente. Miren lo que dice aquí, que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. ¿Y qué dice el versículo 27? Él se levantó y se fue. Él no vino con regateos, entienden la palabra, ¿verdad? Él no vino con réplicas, Señor, pero tú me llamaste aquí a ser un evangelista de multitudes. Yo me he encontrado con pastores que me dicen, no, porque Dios me ha llamado a mí a trabajar con profesionales. Y poner la cara de todo. Dios me llamó también a mí, a lo mismo, a trabajar con profesionales del pecado, en los cuales yo era uno. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos, puesto que Dios es el dueño de su evangelio, a ir donde el Señor quiera, pero es en el momento que cuando Dios nos llama, tenemos que hacer las maletas e ir. El evangelio es algo urgente. La obediencia, le digo yo a los padres que tienen hijos pequeños, la obediencia tiene varias características. Primero, la obediencia no se regatea. Cuando usted le dice a un hijo, haga esto, tiene que hacerlo. Segundo, se hace con buena actitud. Porque hay algunos hijos que lo hacen, pero van zapateando. Por ejemplo, mi hija, yo le digo a una de mis hijas, yo le digo tal cosa. Pero yo le estoy dando seguimiento visual. Porque hay veces que va, ¿para dónde va? Ven acá. Y esa cara. Y se le cambia cuando le digo, si sigues poniendo esta cara, te vas a parecer a mí, de una vez la cambia. Entonces, realmente, el evangelio es algo que se hace sin regateo. Es algo que se hace con buena actitud. Y es algo que se hace con prontitud. Ve y levántate y al desierto te quiero. ¿Qué dice el texto, el versículo 26?
Él te levantó y fue. Punto. Entonces, el evangelismo hay que hacerlo así. Dios nos ha llamado a predicar. Y Dios nos ha llamado a entender que nos puede llamar a predicarle a personas que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos que nos puede llamar a predicar. Porque a veces nosotros nos prejuiciamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Hay gente que nosotros creemos, tú ves, este se puede convertir. No, aquel no se va a convertir nunca. Y hay gente que se pasan, casi me convierto, casi me convierto. Hay una poesía, un aforismo de Rubén Darío que dice, casi me quisiste, casi te he querido. Si no fuera por el casi me caso contigo. Nosotros a veces queremos asumir el rol de Dios y decir, este sí, aquel no. Incluso decimos, no, yo le voy a predicar mejor a esta persona porque ese vecino, no, este compañero de trabajo, mira, no, ese dice que es ateo. Y no le predicamos a cierta gente porque creemos que porque creemos que somos nosotros los que lo vamos a convencer. Nosotros somos los instrumentos quien convence, es el Espíritu Santo del Señor. Así es. Entonces, el Señor le dice a Felipe, ve y predícale a ese eunuco, a una persona de otra nacionalidad. Es decir, él tuvo que brincar una barrera cultural. Felipe era judío de origen griego para predicarle a un africano. Las iglesias hoy en día están alcanzando a personas donde se sienten más cómodos alcanzando a personas que no tienen que brincar barreras culturales. Se le llama barreras culturales a personas que no son iguales que nosotros. Por ejemplo, una iglesia que hace mucho énfasis en la familia, tiene matrimonio, retiro de matrimonio, tiene un servicio de escuela dominical para niños, tiene programas para niños. Este programa va a ser atractivo para gente que no son cristianas, que son moralistas. Y una persona moralista, eso le va a atraer, aunque no sea creyente, y Dios tiene planes y salva a ese tipo de personas. Pero barreras culturales es alcanzar a gente que son muy diferentes a nosotros. Como Felipe está alcanzando a una persona que era muy diferente a él. Yo viajo con frecuencia y estoy en un aeropuerto, estoy en el gate, ya esperando que anuncien el grupo mío, que siempre es de clase turística, a que me llamen. Y ver a los de primera clase que lo llaman, y a los de business class que lo llaman. Yo no sé por qué, pero siempre se paran y miran lo que están haciendo. Cuando uno ya va a entrar, ya ellos están sentados, y cuando uno va entrando siempre están leyendo el periódico. El caso es que mientras estoy en el gate, hay un señor que tenía aproximadamente 70 años y estaba vestido como un reggaetonero. Ustedes saben lo que son los reggaetoneros. Un señor de 70 años vestido como un reggaetonero. Para los que no saben, yo les lo voy a describir. O sea, tenía unas bermudas, unos tenis con la lengua hacia afuera, pero la bermuda era como de una, si él era probablemente una talla 36, era como 55. Entonces se veían chotas, así, ¿no? Entonces tenía una gorra que la visera, ¿sabes lo que es la visera, no? Porque como estoy hablando, estaba para cualquier lugar menos para el frente. Y entonces tenía lo que se llama el bling bling. ¿Sabes lo que le estoy dando? Una inversión en reggaetonismo. O sea que el taller no tiene que ver con eso, pero ya tienen un poco de cultura popular, ¿no? Entonces era un bling bling así, ¿no? Entonces
El reggaetonero tiene la particularidad de que no presta derecho. Siempre está como medio torcido, ¿no? Y entonces camina así. No, entonces no puedo decirles, hacerle todo lo que ellos hacen. Pero, en adición a esa descripción, el hombre tiene 70 años. No, pero usted parece de 45. No duerme esta noche. Este hombre se estaba paseando por el gate y todos los que estábamos allí como que desentonaba, porque se veía como fuera de lugar. Yo cuando me voy a poner cierta ropa, que mi esposa me dice, ponte esta ropa, y mira, yo no quiero verme ridículo. Porque el que se está poniendo viejo no se da cuenta de eso. Todavía a mí me impacta que la gente me dice, mire señor, digo, ¿aquí con quién es que van a hablar? Yo me siento joven, pero ya imagínense, son media década, medio siglo, cumplí 50 años. Aunque aparentó de 23 según aquí. El caso fue que para los 50, que fue en febrero ahora, me regalaron un 50. Así una imprudencia, porque ¿para qué hay que poner un 50? Entonces, el 50 lo decoraron con fotos mías de distintas épocas. Pero usted cree que están juntos, ¿no? Yo puse el 0 por un lado y el 5 por el otro. Y a veces la gente dice, ¿y ese 0? No, eso no es un 0, esa es la O de Otto. Y cuando van por allá, ¿y este 5? No, eso es un 5, eso es la S de Sánchez. Bueno, me monto, entramos en el avión, yo era como el grupo 73, me monto en mi avión, tomo un libro, que es lo que normalmente hago. ¿Quién se me sienta al lado? Ustedes se me sientan al lado. Nadie nos mandó a decir que tenía 70. Entonces, yo sigo leyendo. Yo tengo como norma, cada vez que se me sienta alguien al lado, yo oro al Señor para que Él me dé palabras. Ahora yo le voy a decir algo, ustedes no me lo van a creer. Yo sé que no me lo van a creer, pero como quiera se lo voy a decir. Yo soy tímido. Tímido soy, que mi esposa fue que se me declaró. El caso es que yo oro, Señor, dame palabra, porque enfrentarme a una persona que no conozco y hacerle la introducción, pero el peso de la responsabilidad de que yo sé que hay de mí si no predico el evangelio me va aplastando. Y yo tengo que hablar, aunque no quiera. Pero este señor se me sentó al lado y ese día yo no oré. Y yo sigo leyendo mi libro. Y el tipo mete la cabeza en el libro. ¿Tú te estás leyendo? Y yo le dije, un libro. No es la carta, no es la mano, un libro que estoy leyendo. Y él hacía así, era un señor muy irreverente. Pues un libro evangélico. Y en ese momento se quita la gorra e instantáneamente se le aguaron los ojos y me dice, yo necesito mucho de esto. Cuando Dios quiere salvar a alguien, Dios la va a enseñar. Pero hay que estar dispuesto a brincar barreras culturales. Yo le hice una presentación del evangelio. Él no hizo una confesión. Él dijo que él tenía que ir a arreglar algo a su país. Yo se lo entregué al Señor. Él está evangelizado. Él dice que él tenía que irle a pedirle perdón a su mamá, que tenía 20 años de mamá. Y si él tenía como 70 la mamá, entonces ya imagínense, un estornudo que hiciera esa señora y ya estaba pasando allá.
sé qué pasó con él, pero para que ustedes vean que nuestros prejuicios, a veces decimos, este sí, este no. Felipe fue donde este hombre y le predicó el evangelio, y fue donde el eunuco. Y miren cómo se ve la diligencia de Felipe para poder llegarle a este hombre. Versículo 28 dice: regresaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías, y le dijo Felipe: ve y júntate a este carruaje. Cuando Felipe se acercó, ¿cómo? Corriendo, porque no hay tiempo que perder, hay que predicar el evangelio. Yo tenía un amigo de mi barrio que nuestras cosmovisiones no se pusieron de acuerdo. Creció conmigo, pero hubo un punto en que ya no podíamos seguir juntos. Este fue por el camino de las drogas, y yo me fui por la misericordia y la gracia de Dios por el camino del evangelio. Y vivíamos en el mismo vecindario. Yo comencé a trabajar y seguí estudiando, y él todos los días pasaba por mi casa, y ya como vivíamos como a 2 casas, ya sea que él pasara en su carro o pasara caminando, él me gritaba a la 1 de la tarde, todos los días, estuviera yo o no estuviera ahí, me saludaba: ¡oh, no! Ya era una costumbre por años. Y yo, cada vez que tenía la oportunidad de verlo, lo invitaba a la iglesia. Y le decía: vamos a la iglesia. Sí, yo te voy a avisar. Yo te voy a avisar. Pásame a buscar. Cuando lo pasaba a buscar, no, estaba en un viaje. Un sábado, por la noche, viene y me dice: Otto, pásame a buscar mañana. Te voy a acompañar. Todos los días que yo fui a buscarlo, nunca iba. Y honestamente, a mí se me olvidó. Me fui para la iglesia. Cuando yo regreso, veo una multitud en su casa. Cuando llego, se había ahorcado. Eso fue hace muchos años. Eso fue quizás hace 30 años. Y él estaba vestido formal, pantalones de vestir, camisa, corbata, esperándome. A mí se me olvidó. Nadie que Dios le ponga en el corazón para que le predique, no desobedezca a él. Vaya y predique. No es que la salvación depende de mi predicación. Dios, cuando va a salvar a alguien, lo salva. Yo no estoy hablando de que Él se perdió por mí. Yo estoy hablando de que yo no cumplí con lo que el Señor me. Yo sé que Dios me perdonó, pero a veces mi teología y mis emociones no se ponen de acuerdo. Y ahí estaba. Cuando llego a la casa, su abuela me dice: eres tú toda la mañana esperando. Felipe se acercó corriendo. Ya para ir terminando, pudiera pasar 2 horas más hablándole de esto, pero quiero honrar el tiempo.
primer lugar, vemos que el Evangelio es un plan de Dios. En segundo lugar, el Evangelio brinca barreras culturales. En tercer lugar, el Evangelio es urgente. En cuarto lugar, el Evangelio no se siente, se entiende. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que le han hablado a gente. Las personas dicen, mira, yo no lo siento. Cuando yo lo sienta, yo voy a hacer algo. Yo no soy hipócrita. Incluso dicen, yo no soy como la vecina, que ella dice, o un hermano, un cuñado, o que ha cogido esto de relajo. No, yo cuando lo haga, me haga de verdad. Yo, pero tengo que sentir. El eunuco venía leyendo una porción del libro de Isaías. Y Felipe no le preguntó, ¿sientes lo que lees? Le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El Evangelio no se siente, se entiende. El Evangelio no apela a las emociones de la persona, sino al entendimiento de la persona. Y dice la Escritura que Felipe le explicó el Evangelio, pero en el versículo 31 dice que el eunuco respondió, ¿y cómo podré a menos que alguien me explique? Quiere decir que para una persona poder compartir el Evangelio, tiene que conocer el Evangelio y tiene que explicar bien el Evangelio. Y el Evangelio no hay una definición, pero sí hay una descripción que se encuentra en el libro de los Romanos. Y Greg Gilbert, en su libro que es el Evangelio, hace una explicación preciosísima y yo se la voy a resumir en 4 partes. El Evangelio tiene 4 partes. Dios, hombre, Jesucristo, hombre. Dios, hombre, Jesucristo, hombre. Dios es amor. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Es así decía un corito. Dios es amor, la Biblia lo dice. Yo no soy tan viejo como para saberlo, pero me lo contaron, ¿no? Pero también la Biblia dice en Nahum, capítulo 1, versículo 3, que Dios es justicia y no dará por inocente al culpable. Quiere decir que Dios es amor, pero como es justo, tiene que darle a cada quien lo que le corresponde. Primera parte del Evangelio, Dios es amor y Dios es justicia. Segunda parte del Evangelio, el hombre es pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nacemos pecadores. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Es por la fe que yo voy a ser salvo, pero no por obra para que nadie se gloríe, porque si yo trato de hacer buenas obras sin conocer a Cristo, mis obras están contaminadas por mi pecado. Entonces yo soy pecador, no me puedo salvar a mí mismo, ni merezco la salvación. Entonces el hombre está atrapado en una encrucijada, en un laberinto sin salida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Dios ama al hombre, ahí está el hombre, Dios lo ama, dice, pero yo soy justo y tengo que pagarte conforme a lo que tú mereces, y tú eres pecador. Entonces tú no te puedes salvar a ti mismo, ni tampoco te mereces la salvación. Y como yo no puedo dar por inocente al culpable, tengo que condenarte. Entonces eso nos lleva a la tercera parte del Evangelio, que es Jesucristo. Cristo vino y se ofreció como voluntario para ocupar el lugar que al hombre le correspondía. En un país que había una guerrilla, y esto fue verdad, había escasez de alimentos en los guerrilleros, y el comandante de esa unidad dijo, hay poca comida, y normalmente ustedes comen mucho y a veces hasta sustraen alimentos después de haber comido. El que sea sorprendido robando alimentos va a recibir un severo azote. ¿Y qué pasó? Comenzaron a robarse los alimentos, pero no se descubrió. Hasta que un día
se descubrió quién se estaba robando los alimentos. ¿Sabe quién era? La mamá del comandante. El comandante está en una encrucijada. Es mi mamá. Si yo no la azoto, mi autoridad está en juego. Pero si la azoto, ella no va a resistir y va a morir. Él, delante de sus hombres, se quitó la camisa y se ofreció para recibir los azotes por su madre. Se cumplió la pena y ella quedó liberada. Jesucristo, al ver la imposibilidad de nosotros salvarnos a nosotros mismos, Él viene y ocupa el lugar y recibe la ira de Dios. Y yo me pongo a pensar, todos los pecados que yo he cometido, que yo me acuerdo, Jesucristo los cargó en ese momento en la cruz del Calvario. Y toda la ira de los infiernos más, la ira de Dios se unieron en contra de Cristo por mis pecados. Pero allí no solamente estaba yo representado, sino todo su pueblo, presente, pasado y futuro, con todas sus abominaciones, aberraciones, pecados indecibles, con todo el odio hacia Dios. Allí lo estaba soportando Cristo, que en un momento determinado dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque fue abandonado por el Padre, representándonos a cada uno de nosotros. Recibió toda la ira de Dios. Simbólicamente, hubo 3 horas de oscuridad, como queriendo Dios no ver lo que estaba ocurriendo. Dios es amor y es justo. El hombre es pecador. Y Cristo viene ¿dónde? A Dios. Porque Cristo no merecía estar en el mundo. Tenemos que explicarle a las personas que Cristo ocupó su lugar y que tiene que arrepentirse de sus pecados y que tiene que pedir perdón, porque cuando Cristo estaba en la cruz lo estaba representando a él. Hoy en día escuchamos muchas predicaciones, pero predicadores muy conocidos como Joel Osteen dicen: no, yo no menciono la palabra predicar, arrepentimiento ni pecado, porque a nivel de marketing eso aleja a la gente. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Amén. Si el hombre no siente la culpa y la carga de lo que pasó en la cruz, entonces no puede haber arrepentimiento. Tenemos que llevar y explicarle al hombre esos 4 pasos. Dios es amor y es justicia, el hombre es pecador. Cristo resuelve el problema. Por eso decimos Dios, hombre, Cristo, hombre. El hombre tiene que reconocer y entender eso. Normalmente yo les pregunto a la gente: ¿esto tiene sentido para ti? ¿Tú entendiste lo que te quise explicar? Normalmente, cuando yo termino de hacer una explicación del Evangelio a una persona, o lo dejo en el cielo o lo dejo en el infierno. Pero tiene que haber entendido lo que yo le expliqué. Si después de haberle explicado me dicen: bueno, yo creo que yo me puedo salvar por mis buenas obras, es que yo no hice una explicación correcta. O tengo que dejarlo en el infierno, o tengo que dejarlo en el cielo. Tú quieres que Cristo te salve, pedirle perdón por tus pecados a Cristo y arrepentirte. Yo entiendo lo que usted me dice, pastor, pero yo no lo quiero hacer. Tú sabes que si tú mueres ahora vas al infierno. Sí, yo estoy complacido. Hice mi trabajo. El etíope dijo:
aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Descendieron al agua y lo bautizó y siguió su camino gozoso. El Evangelio produce gozo. Cuando nosotros comparamos la decisión del eunuco con la del joven rico, dice que el joven rico se fue triste al rechazar a Cristo porque tenía muchas posesiones. El etíope se fue gozoso porque recibió el perdón de sus pecados, porque se arrepintió de ellos. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Cuando tengamos tiempo o cuando no tengamos tiempo. El Evangelio es una iniciativa de Dios. El Evangelio brinca barreras culturales. El Evangelio es urgente. El Evangelio debe ser explicado. Y el Evangelio produce gozo. Que el Señor nos bendiga. Gracias por su atención. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra una vez más. Nos habla por medio de ella y gracias porque nos ha permitido compartirla. Gracias por cada uno de mis hermanos que juntos formamos parte de tu pueblo. Te pedimos que tu palabra haya llegado a la profundidad de nuestras almas y produzca